Buenas tardes. Hoy vamos a continuar con el contenido de la unidad 2, recordando lo que es la importancia y el desarrollo de las finanzas públicas en el sector nacional. Habíamos hablado sobre la importancia del desarrollo del dinero en la vida diaria, lo que ha sido motivado o desviado la especial atención hacia la forma en cómo se gasta o administra el mismo, originando ciertas disciplinas que apoyan el estudio de la generación y el gasto de los recursos obtenidos por el trabajo diario y las inversiones. Con respecto al objetivo particular que presenta la materia, el fin es de que el alumno conozca dentro de su ámbito laboral y se familiarice con las actividades que son cotidianas dentro de su esfera. Conocer en gran medida cómo se maneja el sector público en las distintas esferas, el marco legal, estructural y financiero que tiene este sector público para llevar adelante sus actividades, es decir, el cumplimiento de los fines, satisfacer las necesidades que son de todos los ciudadanos y se transforman en ser necesidades públicas. También vamos a hablar sobre la forma en que el Estado presta los servicios y cómo se denomina esa prestación a través de la erogación denominada gasto público. Vamos a continuar. Sabiendo que el conjunto de necesidades de todos los individuos se transforma en una necesidad pública, de allí es que el Estado se ocupará de cubrir en gran medida ese conjunto de necesidades de todos los ciudadanos que no pueden ser satisfechas en forma particular o en un sector determinado. Recordando el rol preponderante que tiene el Estado con respecto a la prioridad de esas necesidades colectivas o públicas, el Estado realizará diferentes actividades de manera de acuñar ingresos y con esos ingresos poder prestar servicios en gran medida a todos los ciudadanos. Esta prestación de servicios se realiza en base a una distribución según el criterio o el grado de necesidad de esos ciudadanos. Por eso es que se establece un criterio o un orden de prelación de manera tal que esas necesidades vayan a ser satisfechas en mediana medida para todos los ciudadanos. También habíamos hablado que la función financiera del Estado está radicada en una función estabilizadora, es decir, cubrir los principios básicos como ser el pleno empleo, lograr una estabilidad de precios, bajando la tasa de inflación y obtener una tasa de crecimiento con el objetivo de que todos los ciudadanos puedan lograr sus objetivos en formas particulares, es decir, desarrollar actividades y poder cubrir sus necesidades ya en forma particular. También habíamos dicho que la actividad financiera del Estado como función de redistribución, es decir, distribuir la renta y la riqueza entre los individuos como objetivo social, en su carácter de órgano de decisión colectiva, de acuerdo con su alcance enmarcado a través del poder legislativo que le da el poder de imperio para poder hacer esta distribución en forma taxativa y cubrir las necesidades, como decíamos, de todos los ciudadanos. También esa función de asignación es el uso total de los recursos que se dividen en los bienes privados y públicos. Habíamos mencionado que hay distintas actividades que son solventadas por servicios públicos que en la mayoría de los casos son de participación estatal mayoritaria. Para realizar esa prestación de servicios, el Estado debe hacer una planificación, es decir, tener una visión de cuál es el alcance o grado de satisfacción de necesidades en gran medida que desea cumplir,
tener unos objetivos que son necesarios y coordinar esos objetivos a través de las actividades que van a ser volcadas para ir cubriendo las necesidades básicas y elementales de todos los ciudadanos, esas necesidades públicas. También habíamos mencionado el origen del derecho financiero, que está conformado por la actitud o el recurso financiero que constituye la hacienda pública, donde se regulan los procedimientos para la percepción de los ingresos públicos, es decir, de la forma en que el Estado va a recaudar esos ingresos y los va a volcar a través de la prestación de servicios. Continuando con el concepto del régimen financiero y contable de este sector público, nos referimos al marco legal del régimen financiero y contable de este sector público. Es decir, tomamos como base a lo que es la Constitución Nacional, lo que establece los fines, valores y objetivos, a través de la regulación de principios, derechos y garantías emanados de esta Constitución, el cual le acepta un programa constitucional donde tiene dos interpretaciones en cuanto a este régimen financiero. Tiene una interpretación dinámica, hace hincapié en el contenido teleológico de la Constitución, ya que esta en su mayor parte implica marcos muy amplios e imprecisos. Y la interpretación sistémica, es decir, a través de un elemento consecutivo de un sistema o una estructura, que consiste en reclamar o recalcar la vinculación de las distintas normas del texto, es decir, la Constitución tiene sus articulados. Esos articulados tienen enmarcado en forma muy global las especificaciones que luego dan nacimiento a otras leyes que se explayan y especifican fehacientemente cuáles son los conceptos que están enmarcados en su interpretación para volcarlos en un sentido financiero, es decir, cómo se va a volcar esa actividad financiera a través de un sistema o de una actividad. La interpretación dinámica es la ejecución, cómo se hace hincapié en la Constitución a la hora de ejecutar lo que en la Constitución está establecido como normativa. Recordando el concepto de derecho financiero, que es la porción del ordenamiento jurídico de un Estado, conformado por normas de derecho público, que se ocupa de organizar los recursos financieros que constituyen la hacienda pública. Es decir, el derecho financiero se ocupa de la forma en que el Estado se va a hacer de ingresos para poder solventar las actividades que son públicas y de esa forma cubrir las necesidades públicas o necesidades de todos los ciudadanos en su conjunto. Prestación de servicios. Es la forma, el derecho financiero es el derecho o el aspecto jurídico que se le da a la forma en que el Estado va a hacer esa actividad para solventar sus actividades o su prestación de servicios. Por lo tanto, el derecho financiero se ocupa ¿de qué? De los ingresos públicos, de la aplicación de los gastos públicos. Es decir, de los ingresos es cómo recauda el Estado a través de los impuestos, tributos y contribuciones. Y de la aplicación de los gastos, es decir, qué hace con esa masa de dinero que obtiene a través de los impuestos y cómo los vuelca o los transforma a través de la prestación de esos servicios que se transforman en un gasto público. En principio, y netamente claro, el derecho financiero es redistribuir, es decir, por un lado ingresa el dinero a través de los impuestos y por otro lado se vuelca a través del gasto público o la prestación de un servicio. El Estado social y democrático de derecho, ¿qué es lo que hace? Trata de buscar la preservación del derecho de propiedad de los particulares y ampliar el derecho efectivamente hacia todos los ciudadanos y habitantes. Es decir, el Estado respeta a cada ciudadano en forma particular
en cuanto a su propiedad, en cuanto a sus derechos, pero también lo hace efectivo hacia todos los ciudadanos, es decir, respeta a cada ciudadano particular y de esa forma a todos los ciudadanos y sus habitantes. La función del derecho financiero es la regulación de la circulación de la riqueza entre los particulares y el Estado. Y este, que es el Estado, los vuelve a aplicar a través de la satisfacción de las necesidades comunes y colectivas, que son las necesidades públicas. Retomando, la recaudación a través del Estado es por medio de los impuestos o de las obligaciones fiscales. Ahora, ¿qué es la presión fiscal? ¿A qué se refiere o cómo funciona? Bueno, la presión fiscal o la presión tributaria o la presión impositiva se refiere a la cantidad de dinero en concepto de tributos que los obligados tributarios, es decir, los ciudadanos, le pagan al Estado en compensación con el Producto Bruto Interno. Ahora bien, cuando nosotros hablamos qué es la presión fiscal, nos referimos en un sentido económico, es decir, en cuánto se cuantifican en forma monetaria la cantidad de dinero que el Estado recibe por cada uno de los particulares, de las familias, de otros entes que están obligados a pagar tributos, es decir, la obligación tributaria, es decir, cumplir con el fisco, tomando referencia a lo que es el Producto Bruto Interno. Ahora ustedes se preguntarán, ¿qué es el Producto Bruto Interno? El Producto Bruto Interno, en sentido macroeconómico, conocido también como Producto Interior Bruto o Producto Bruto Interno, es la magnitud, es la forma macroeconómica que expresa el valor monetario de la producción de bienes y servicios de demanda final de un país o de una región durante un periodo determinado. Generalmente eso se toma a través de un periodo considerado normalmente como un año o un trimestre. De esa forma se ve la riqueza, el desempeño de ese país en ese periodo, dentro de una economía general, es decir, todo, así como nosotros analizamos desde el punto de vista de una economía de un hogar, cuánto es el ingreso que se percibió durante un periodo y que con ese ingreso que se obtuvo, compra de, no sé, de electrodomésticos, artículos del hogar, de esa forma ustedes los traducen. Bueno, el Producto Bruto Interno es a gran escala, en magnitud, en términos económicos, pero la producción de bienes y servicios que un país o una región tiene durante un año. Ahora, vamos a enfocarnos primeramente qué es un gasto público. Recién habíamos hablado que los ingresos que entran a las arcas del Estado son como consecuencia de la aplicación de impuestos, tasas y contribuciones. Son las obligaciones tributarias a través de una presión fiscal o una obligación fiscal que tenemos todos los ciudadanos por vivir o residir en un país. Bueno, de ese ingreso que obtiene el Estado, los vuelca o los devuelve, por así decirlo, a los ciudadanos a través de un gasto. Entonces, eso, como lo realiza el Estado, se llama gasto público. ¿Qué es el gasto público? Se refiere al flujo, cuando es flujo nos referimos a lo que es a la salida, al dinero que la hacienda pública, es decir, el Estado, tiene con el fin de aplicar los ingresos que obtiene, que hablábamos de la presión fiscal, es decir, de los impuestos, recaudación de impuestos, por las distintas funciones que tiene a su cargo. En la clase pasada les había mostrado una imagen en la cual los tributos con los cuales colaboramos todos los ciudadanos con el desarrollo de una actividad donde un monotributista, un responsable inscripto paga impuestos, una persona que presta un servicio, realiza una actividad, tiene que pagar aranceles a organismos de recaudación, en el municipio, los impuestos que son tasas contributivas, etcétera. Todas esos pagos de cánones que establecen los organismos nacionales, provinciales o municipales
son regresados a los ciudadanos a través de prestaciones. Bueno, cuando hablamos del gasto público, hablamos del gasto nacional, pero también hay un gasto público provincial y un gasto público local. Esos gastos públicos son volcados y son regresados por la participación de todos los ciudadanos que pagamos nuestros impuestos a través de una prestación. Habíamos tratado en la clase pasada una imagen, por ejemplo, en lo que se hace en construcciones de hospitales, colegios, carreteras o caminos. También hablamos del poder que se le brinda a la seguridad y a la justicia. Entonces, el gasto público es el gasto o la erogación, valga la redundancia, por el derecho presupuestario, donde el cual se desprende del derecho financiero que explicamos recién. Es decir, como consecuencia de la recaudación que realiza el Estado, es volcado a los ciudadanos a través de un gasto que se lo denomina gasto público. Históricamente, el gasto público tuvo una evolución. Ha variado en el transcurso de los años y con las reformas de la Constitución histórica que hemos tenido. Desde el punto de vista cuantitativo, transformándose en una forma cualitativa, es decir, desde hablar de un significado técnico o literal a un significado monetario o cuantitativo transformado en pesos. Perdió el carácter sustancialmente administrativo, atendiendo a los rubros correspondientes al financiamiento de los servicios administrativos elementales del Estado, para pasar a ser un recurso o instrumento imprescindible en el que el Estado lo necesita para realizar sus actividades y solventar lo que es la economía nacional. Anteriormente se consideraba que el gasto público era un gasto improductivo y que el Estado solamente debía consumir y no producir. Esa teoría se dejó de lado debiendo considerar los avances tecnológicos, las economías estacionales, las funciones o la forma o el desempeño en que se fue creciendo o madurando la forma de gobernar y lo que dan a los usos y costumbres de las corrientes políticas en las cuales la gestión de gobierno hace que cambie esa forma de interpretar el gasto público. Antiguamente, en lo que era la sanción de la Constitución en el año 1853, consideraba que el Estado se encontraba en forma limitada y que gastaba solo para ejercer un conjunto mínimo de funciones. Es decir, las actividades del Estado se encontraban enmarcadas y taxativamente marcadas. Es decir, era limitada su función. Con la reforma de la Constitución en el año 94, se formuló esta postura, es decir, se da un giro y se dan cuenta que el Estado tiene una posición predominante en lo que es en la economía y en la función del gasto público. Es decir, el Estado, de pasar a una posición pasiva o meramente limitado, pasa a ser una actividad bastante participativa, intervencionista y activa, es decir, busca la finalidad de que esos ingresos que son obtenidos a través del derecho financiero se ocupen de cubrir las necesidades públicas o colectivas con el fin de satisfacer las necesidades sociales y dar un empuje o un impulso a lo que es la economía del Estado. ¿Cuáles son los elementos del gasto público? Los siguientes son caracterizados por el gasto público. El gasto público implica una suma de dinero. Habíamos hablado que es
un recurso dinerario con el cual cuenta el Estado para prestar un servicio. El gasto público implica el uso de esa erogación monetaria, de ese gasto del dinero que sale del patrimonio del Estado para solventar esas necesidades. No pueden, los tributos que se cobran en especie, es decir, que no son en sumas dinerarias, son obligaciones que consisten en hacer, es decir, en prestar un servicio, y no dan una erogación del Estado. Pero hay algunas actividades que el Estado debe realizar y debe solventar económicamente esas actividades. Entonces, de allí es que implica una suma de dinero para realizar el pago de esta prestación de servicios. Por otro lado, debe ser una actividad que lo ejecute netamente el Estado. Los fondos deben salir del patrimonio del Estado, no de la economía particular de los contribuyentes o de una empresa en particular. Si estamos hablando de gasto público, el gasto es efectuado y solventado por el Estado Nacional. Después, hablamos de la erogación debe ser autorizada en forma presupuestaria. En la clase que viene vamos a hablar sucintamente de qué es el presupuesto, cómo se maneja el presupuesto y de dónde, cómo se transcribe, cuáles son los pasos para que una economía que va a funcionar el próximo año tenga una estructura presupuestaria, es decir, tenga elementos que van a ser distribuidos y actividades que van a ser cubiertas durante un ejercicio económico que es el próximo. Entonces, para eso se elabora una presupuestación de actividades en términos económicos, es decir, en términos monetarios, y en términos de actividades de acuerdo a la funcionalidad de las distintas áreas que tiene un Estado y de acuerdo a las distintas necesidades que tienen los ciudadanos de ese Estado, transformándose en un gasto público. ¿Cómo se hace el reparto de esos gastos públicos? La actividad financiera, al momento de realizar el gasto público, se guía por un criterio social. Siempre hablamos que el Estado trata de prestar sus servicios en gran medida a los sectores que se ven más rezagados, más vulnerables. También tiene un criterio o sentido ético, es decir, para todos. No hay una discriminación en cuanto al nivel social o la idiosincrasia de la región. Trata de solventar en gran medida a todos los ciudadanos y también tiene su carácter político, es decir, su gestión política de acuerdo al gobierno que está imperando. Por oposición, los agentes privados que se rigen por la búsqueda de maximizar sus intereses, es decir, el gasto público también tiene su contra, que la parte privada se rige en la búsqueda también de buscar sus intereses. Ustedes tendrán una prestación de servicios de luz, de agua, servicios de recolección de residuos, servicios de salud, todos son servicios gratuitos, o en la mayoría, por ejemplo, el servicio de agua y el servicio de luz son contra la prestación contra el pago de un canon, es decir, ustedes tienen que abonar un servicio. Pero no quiere decir que porque estos servicios están cubiertos, ustedes no puedan satisfacer otras necesidades que deseen realizarlos a través de sus ingresos, de manera tal de que puedan maximizar sus beneficios o sus intereses en forma particular. Un ejemplo de esto sería, por ejemplo, cuando el Estado debe mantener un servicio que representa algo necesario en una zona ya sea despoblada o desfavorecida, sacrificando muchos recursos, a veces sin obtener una retribución monetaria directa por ello, por el simple hecho de que el objeto es velar por el bienestar de los ciudadanos, no por obtener un mayor rédito económico. Por ejemplo, puede ser una zona en la cual está muy damnificada por periodos de lluvia o periodos de sequía,
y se encuentra aislada, ya sea con electrificación, se hace un tendido de electrificación rural, o tiene problemas en lo que sea el acceso a lo que es a una zona urbanizada y necesita tendido de puentes, unos buenos caminos, una iluminación, etc. Ahora, nosotros vamos a hacer un análisis en cuanto al costo-beneficio. Es decir, la corriente lo que hace es buscar o evitar desperdicios o dispendios judiciales en cuanto al recurso público. Es una técnica que consiste en calcular y determinar el beneficio social neto que representa un determinado gasto público. El fin es calcular la racionalidad del gasto, es decir, qué gasto es necesario, en base a qué área se va a aplicar y el beneficio que se va a obtener a través de ese gasto. Es muy importante que el Estado siempre tenga en cuenta, si bien la inversión que realiza, cuál es la consecuencia socioeconómica que va a aportar esa erogación por parte del Estado. Por ejemplo, una colonia, un pueblo que esté cercana a un tendido de ruta, el beneficio que sería que le hagan un acceso a ese pueblo, la iluminación que tenga. Otra cosa que también puede ser muy beneficiosa, por ejemplo, es en cuanto a la forma en que le van a hacer tendidos de agua, tendidos de luz, urbanización, es decir, ver cómo una vez que el Estado tiene planificado hacer esa erogación a un sector de la economía, cómo lo va a beneficiar y cuál es el costo que le genera ese beneficio. ¿Cuál es el aspecto distributivo del gasto público? O sea, ¿con qué fin distribuye o cuál es el criterio de retribuir ese gasto? Lo común es que el gasto público se financie por impuestos, que proponen o suponen una carga fiscal repartida entre todos los contribuyentes, mientras que los distintos programas de gasto público se concentran en grupos más reducidos de personas o pueden ser o no contribuyentes. Por ejemplo, recién mencioné el tema de un pueblo o una colonia que esté cercano a una ruta y le hagan un acceso al dicho pueblo, le hagan tendido de luz, tendido de agua, conexiones de agua, urbanizaciones que se presenten en el mismo pueblo, en la misma colonia, la instalación de un peaje beneficia en gran medida. También puede ser construir una empresa hidroeléctrica, beneficia a lo que es a la población que está cerca, pero seguramente se financia con los tributos de la comunidad en su conjunto. No sé si ustedes tuvieron la oportunidad de conocer lo que es Yacyretá. En Yacyretá, durante el periodo de construcción, a toda la mano de obra, es decir, a todos los obreros que fueron a recibir a la ciudad de Ituzaingó, lo que hicieron es la misma empresa que se encargaba de construir la empresa hidroeléctrica, realizó una construcción de barrios o casas prefabricadas, por así decirlo, viviendas Fonavi, en las cuales ahí residían los obreros de la empresa hidroeléctrica que se encargaba de la construcción de la misma. Entonces, ese beneficio distributivo de gasto se vio en que estos obreros se trasladaban directamente con sus familias y residían en esa ciudad y realizaban su labor y a la vez tenían un disfrute que era, por ejemplo, la construcción la construcción de estas viviendas en las cuales ellos tenían la posibilidad de utilizarlos, digamos, de residir allí y estar cercanos a su familia. Los beneficios del gasto público. El gasto cuyo beneficio se da en el presente debe ser financiado con recursos normales o corrientes, como son los tributos o la renta, pero
Aquellos que se traducen en beneficios a largo plazo, es decir, que trasciende lo que es un ejercicio económico, o porque su monto no puede ser en forma íntegra soportado por la capacidad de generar un ingreso, puede repartirse a lo largo del tiempo y solventarse también con generaciones futuras, por ejemplo, a través de los empréstitos. En la unidad anterior se acuerdan que hablábamos de lo que eran los distintos tipos de préstamos. Siempre tenemos que tener en cuenta que tanto la economía familiar como la economía de un país son dos caras de la misma moneda, con la diferencia que en la economía de un país estamos hablando de toda una nación en la cual tiene que prestar el Estado eh, en forma equitativa los servicios, y con respecto a la economía de una familia que también tiene que contar con ingresos, tiene que tratar de distribuir y cubrir en forma medianamente equitativa sus necesidades, pero estamos hablando de una economía familiar. De allí es que se menciona lo que son los empréstitos, que era una de las formas en que el Estado tenía de hacerse líquido para realizar sus actividades y solventar en el mediano o largo plazo. Bueno, vamos a hablar con respecto al criterio de cómo se clasifican a los gastos públicos. Habíamos hablado que el gasto público es un gasto común en base a las necesidades que son públicas de todos los ciudadanos y que el Estado trata de cubrir en mediana o gran medida. Ahora, esta clasificación o la forma de clasificación persigue 6 criterios. Por ejemplo, se realiza la clasificación administrativa u orgánica, se hace una clasificación también, pero en el sentido económico, pecuniario. También se hace una clasificación en base a las funciones o actividades que va a desarrollar el Estado. En cuanto a los recursos o el carácter de este gasto, si son ordinarios, son gastos comunes, o gastos extraordinarios o fuera de lo que está establecido en la actividad del Estado. ¿Cuáles son las clasificaciones de los gastos en el sentido corriente o de capital? Y vamos a ver los gastos que son productivos y los que se encuentran improductivos. Bueno, primero vamos a hablar de lo que es la clasificación administrativa u orgánica. Esta clasificación lo que busca, en el sentido del gasto público, es ver o analizar la evolución administrativa en cuanto a los gastos que van a ser asignados por cada sector. Es decir, qué órgano lo va a realizar, cómo lo va a realizar, es decir, qué jurisdicción, en qué institución, si es de carácter centralizado, si es de carácter descentralizado. No es lo mismo el gasto administrativo de orden nacional que orden provincial, orden municipal. Si estamos hablando del orden provincial, el gasto público en el sentido de suministro del servicio eléctrico, en el gasto público en el sentido de construcción de hospitales, es decir, la forma en que se va a exteriorizar este gasto público y las partidas presupuestarias para estos gastos de acuerdo a las necesidades de estos lugares, digamos, ya sean servicios de salud, servicios de educación. En cuanto a la clasificación económica del gasto público, la clasificación económica lo que se ocupa es darle el sentido pecuniario o de la valoración económica. Es útil para estudiar esta clasificación el efecto que va a tener a raíz de la producción, distribución y consumo de estos bienes y servicios públicos. Pero ¿qué pasa? El Estado, a la hora de realizar esta clasificación de gastos públicos, va a tener en cuenta cuáles son los gastos públicos de orden corriente, por ejemplo, gastos de personal, de sueldos del empleado de administración pública, operaciones de capital, que son gastos que realizan sobre las inversiones, como decía recién, inversiones de escuelas, construcción de hospitales o transferencia de capital, y las operaciones financieras, que es la variación de activos financieros. Por ejemplo, son depósitos que pueden tener el Estado, obligaciones a corto o mediano plazo, por ejemplo, que hablamos de los empréstitos, los pasivos con los que cuenta, la forma en que va a devolver esos depósitos o esos pasivos,
en el mediano o largo plazo, la amortización de la deuda, que citábamos en la unidad anterior, es la forma que vamos devolviendo las deudas, ya sea a corto, mediano plazo o largo plazo. Cuando hablamos también del criterio de clasificación desde el punto de vista funcional. Funcional es decir, la forma en que el Estado se esquematiza, se estructura, se divide en las tareas y dice, bueno, cuáles son las prioridades que va a realizar de acuerdo a su ejercicio. Pueden ser actividades de carácter general que son para la comunidad en su conjunto, que al no tener una contrapartida no puede ser facilitado por una economía del sector privado. Por ejemplo, servicio de educación. Supongamos un punto extremo en que no haya educación privada, bueno, entonces tiene que dar un servicio de educación. Después un servicio de salud. Salud que sea libre acceso para todos. Entonces, en carácter general. Son servicios comunes, por ejemplo, defensa, un servicio de seguridad también, seguridad, todo lo que sea relacionado en partes comunes para todos los ciudadanos. Actividades sociales son aquellas actividades vinculadas al bienestar social y los servicios de la vida en comunidad, como sea la educación, asistencia social o vivienda, construcción de viviendas, es decir, tener un criterio de distribución. Ustedes saben que tenemos el Instituto Provincial de Viviendas que realiza barrios en los cuales cada barrio se inscribe algunos sectores que se encuentran vulnerables de la sociedad en su conjunto, entonces tratan de sectorizar. Por ejemplo, está el gremio de camioneros, estamos el sindicato de los trabajadores municipales, que hay un proyecto de un barrio, tenemos un proyecto de, por ejemplo, Luz y Fuerza, empleados de telefonía celular. Son gremios que van aglutinando grupos de familias que están con una necesidad social, es decir, de una casa de habitación. Entonces, el Estado, ¿cómo transforma ese gasto público de acuerdo a una actividad económica, pero con el fin social? También hablamos del gasto en cuanto a la actividad económica en general. Hablamos de cómo financia esa actividad para la agricultura, para la minería, para la explotación del turismo, para lo que es la energía, la industria, la construcción. Ustedes saben que tenemos acá en Puerto Vilela, en Barranqueras, lo que es el acceso para poder alcanzar la producción interna de la provincia y trasladarlo vía fluvial a granel a las distintas empresas que están en el país y ubicar en la producción provincial o interna. También tenemos, por ejemplo, lo que es el sector industrial en la planta de Tirol, es decir, la forma o la actividad en que se va a desarrollar en los distintos sectores de la provincia, por ejemplo, o a nivel nacional. Y tenemos otra clasificación funcional, que son los gastos que no entran en los rubros, ya sea de carácter general, social y económico, y está dada por lo que es la deuda pública o la transferencia de entes territoriales, es decir, la forma en la que el Estado toma compromisos financieros con entidades nacionales o internacionales. Internacionales, por ejemplo, el Banco Interamericano de Desarrollo, que lo que hace es solventar determinados proyectos que tiene el Estado como fin social, y el Estado los devuelve. También tenemos el Fondo Monetario Internacional, que también nos realizó préstamos, es decir, son todos ejemplos de la forma en que el Estado asume compromisos u obligaciones. ¿Cómo se clasifica el gasto público, ya sea de carácter ordinario y extraordinario? Si hablamos del ordinario, sabemos lo que son gastos comunes, corrientes, repetitivos. Y los gastos que son extraordinarios son esporádicos, no son corrientes y son situaciones particulares o de alguna relación periódica. En relación a un periodo que es atípico, por ejemplo, un gasto extraordinario sería la pandemia que estamos viviendo hoy, y un gasto ordinario son los corrientes o periódicos, por ejemplo, servicios de salud, prestaciones de servicios. Otro ejemplo también de gastos extraordinarios, para ir en un extremo,
serían, por ejemplo, desastres naturales, inundaciones, guerras, etc. Otra de las clasificaciones que podemos hablar sobre el criterio de distribución o la forma en que se discrimina lo que es un gasto público son las clasificaciones en corrientes y de capital. Los gastos corrientes, habíamos hablado, o como ordinarios, son los que son operaciones repetitivas o comunes, que están relacionadas a la actividad normal o funcionalidad de la administración pública, para la prestación de servicios o gastos y bienes. Pero esta clasificación de corrientes se divide en gastos de consumo y gastos de transferencia. Los gastos de consumo son para la producción netamente de bienes y servicios, es decir, la elaboración de estos productos. En cambio, las de transferencia son erogaciones, o sea, son gastos que se emplean para distribuir sumas de dineros a ciertos individuos, como por ejemplo el pago de servicios de una deuda, los beneficios de seguridad social o el pago de ciertos subsidios a los consumos de servicios públicos. También vemos, por ejemplo, podríamos clasificar acá en los gastos corrientes o de transferencias en las erogaciones del Estado, las ayudas que están realizando ANSES a las familias o a las madres que se encuentran desamparadas con la asignación universal, el ingreso de fondos de emergencia que están entregando también por el tema de la pandemia. En síntesis, son gastos corrientes, pero con una transferencia del Estado, que no necesariamente requiere una contraprestación si no se ve el carácter social o la necesidad del contribuyente o del ciudadano en su conjunto y la forma en que el Estado trata de solventarlos. Otra forma de la clasificación que tenemos en cuanto a los gastos públicos en el sentido de capital, nos referimos a lo que son los gastos de inversión, es decir, gastos de, cuando hablamos de capital hablamos de inversión o de estructura, es decir, cómo el Estado realiza inversiones para obtener bienes durables que aumenten el activo fijo del Estado y sirvan esa inversión como herramienta para producir otros bienes y servicios. Puede tratarse, por ejemplo, el tendido o el mejoramiento de una ruta, las empresas hidroeléctricas que habíamos hablado anteriormente, un centro de energía atómica, es decir, son elementos en los cuales el Estado realiza inversiones de capital en estructura, pero que eso va a generar un mayor valor y una riqueza para el país, retribuyéndole unos ingresos que van a ser trasladados a lo largo del tiempo, que esos ingresos se transforman en gastos públicos. Y pasamos al último elemento en cuanto a esta clase de los criterios de clasificación de gastos públicos, es decir, qué son gastos productivos y qué son gastos improductivos. Según se trata de gastos ya sea destinados a bienes de capital o no. En ese sentido, hablamos que un gasto productivo está vinculado con la obtención de bienes de capital o infraestructura. Recién mencionábamos lo que era la inversión en activos, volviendo atrás, la inversión en activos o de capital, que son gastos de inversión destinada a obtener bienes durables. Bueno, a eso se refiere como gasto productivo, es decir, que se emplee para producir más bienes en forma intermedia y producir otros bienes y servicios que a su vez producen un incremento en lo que es la renta o el ingreso nacional. Y en contraposición de los gastos que son productivos, tenemos como gastos improductivos o innecesarios, también llamados gastos consumtivos o consumidos, que involucran el pago de una suma de dinero a cambio de la cual no se obtiene una retribución concreta por el Estado, por ejemplo, el pago de las jubilaciones. Sabemos que todos los ciudadanos que estamos trabajando en forma activa, hoy por hoy, aportamos para nuestra jubilación en el día de mañana. Bueno, esos aportes de jubilación, hoy por hoy, cubrimos lo que es los que están efectivamente jubilados y están obteniendo su retribución por haber realizado una actividad en el pasado, en su época pasiva. Esto es una cadena. Cuando nosotros nos jubilemos, vamos a pasar a ser contribuyentes o
ciudadanos pasivos, y los que están en actividad, es decir, los más jóvenes, van a aportar para su jubilación y van a solventar nuestras jubilaciones que estamos del lado del pago de jubilados o activos, o pasivos, perdón. Bueno, con esto concluimos lo que es el gasto público. Junto con esta clase les voy a dar un material para que ustedes vayan leyendo y un breve cuestionario para hacer una evaluación final sobre el primer dictado de la materia. Y bueno, vamos a estar en contacto con los demás alumnos que están teniendo un inconveniente con la interpretación de las clases. Muchas gracias.